Sud California. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad. Es para mí muy grato darles los buenos días. Mi nombre es Evelyn Vázquez y tengo el honor de compartir cámaras y micrófonos con nuestra querida presidenta de la comisión, la maestra Charlene Ramos Hernández. Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan como cada martes a las 10 de la mañana, de 10 a 11, para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos en las demás personas, cómo exigirlos en nosotras mismas y en nuestras comunidades. Y por supuesto ahora, en esta ocasión, hablando un tema muy relevante, de mucha importancia, sobre todo en las cuestiones del importantísimo papel que juega el Estado en la protección civil de toda la ciudadanía en Baja California Sur, y por supuesto cómo debemos de colaborar y participar en estas importantes labores para usar estos recursos del Estado de forma responsable. Claro que sí, y agradeciendo la señal de Canal 8 y de la 99.1 de FM y 1050 de AM, vamos a hablar sobre, como bien nos dice Presidenta, un tema que puede marcar la diferencia sobre la vida y la tragedia que es la protección civil. ¿Qué significa? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo podemos actuar responsablemente como ciudadanía? Y también vamos a abordar el uso correcto del 911, este número que salva vidas cuando lo usamos con responsabilidad. Hoy para ello nos acompaña la maestra María Isabel Cruz del Toro. Ella es asesora jurídica. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y tenemos también la presencia de la maestra María Lourdes González Corona. Ella es geóloga de la Subsecretaría de la Protección Civil del Estado, encargada también del área técnica. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y fíjense el dato, en 2023 más de 12 millones de personas participaron en simulacros organizados por Protección Civil en todo México, y esto por supuesto pues fortalece la cultura de prevención ante desastres naturales que desde luego no podemos saber cuándo van a llegar. ¿Cómo se organiza la estructura de Protección Civil en Baja California Sur y qué tipo de emergencias atienden? Bueno, como bien lo dices, parte elemental para una estructura pues es la protección civil. Recordemos que la figura de la protección civil viene emanada de un fuerte acontecimiento sísmico ocurrido en el 85. De ahí en adelante la sociedad se empezó a organizar hasta lo que hoy tenemos hoy en día como la gestión integral del riesgo. Hay estructuras muy sólidas desde la parte social hasta la parte de riesgos y mitigación de ellos. Uh-huh. Nosotros en la subsecretaría estamos abocados específicamente en todo lo que es los riesgos en las zonas de riesgo, como mencioné anteriormente. Entonces, de ahí emana una serie de estudios, personal especializado que está abocado a mitigar cada acontecimiento que ocurra. Pues para eso contamos con áreas técnicas, contamos con herramientas como los atlas, contamos con la parte social, que son los comités, la parte que tiene que ver con la concientización, que al final de cuentas es lo más importante para la protección civil. Muchas gracias. Presidenta, como en su visión como ombudsperson, ¿la protección civil es solo una obligación del Estado o qué papel juega también en la protección de los derechos humanos? Pues por supuesto juega el papel más importante y relevante. Difícilmente existen otros acontecimientos humanos que requieran una intervención tan activa, tan proteccionista y tan garantista de los derechos humanos y de la integridad de la persona como es un acontecimiento pues que requiere el involucramiento de una autoridad de protección civil. Uh-huh. Dichos estos ya sean fenómenos naturales, ¿no? Como los que conocemos normalmente, los huracanes, las tormentas tropicales, pero también hay situaciones humanas que, por ejemplo, puede ser pues una cuestión de alguna aglomeración humana por algún concierto o alguna situación de esa naturaleza, ¿no?
Entonces, este tipo de acontecimientos en los cuales se requieren obviamente la seguridad es algo que tiene que estar en cada aspecto de nuestras vidas, pero hay acontecimientos y hay momentos en los que existe la necesidad de tener una seguridad reforzada, estructuras más robustas y con un estado de alerta pues de una manera más elevado que lo usual, lo tradicional, y es en estos acontecimientos y en estos momentos en los cuales el Estado tiene, por supuesto, la protección inmediata de la prevención y de garantizar una estructura de soporte gubernamental para brindar a la ciudadanía en una situación, un acontecimiento que pudiera salirse de una situación inesperada o fuera de lo planeado o usual, ¿no? Nos referimos con esto, por ejemplo, pues cuando tenemos pues un fenómeno como el que acabamos de pasar, de una pues alerta de una tormenta tropical que se dirigía hacia Baja California Sur. Por supuesto, el Estado tiene la obligación de hacer todas estas gestiones que realizó, llegue o no llegue la tormenta, sea muy fuerte o sea muy débil, no importa este volado, ¿no?, que nos echamos con la naturaleza. El Estado tiene la obligación de prever y de brindar esta estructura, generar los albergues, generar los llamados de atención a la ciudadanía, las llamadas de alerta, tener preparado al personal, al mobiliario, al equipo técnico, humano, por supuesto maquinaria necesario para atender una eventualidad en caso de que sí llegue. Y si pues después de toda esta preparación resulta que no llega el fenómeno o llega con una ligereza que no fue necesaria activar estos sistemas de alerta, bueno, pues entonces simplemente ahí quedó el papel y la función del Estado en una debida preparación. Pero imagínense que no hubiera estado preparado el Estado y que no tenemos la suerte de que no llegue, sino que por el contrario sí llega, y además llega con una intensidad significativa. Ahí es donde evidentemente si tuviéramos un Estado que no previó una situación de esa naturaleza, que no hizo los albergues, que no se preparó, que no tenía la maquinaria adecuada, que no tenía los atlas actualizados, que no había hecho su labor, cumplido con su función de proteger a la ciudadanía y al Estado en Baja California Sur, por supuesto estaríamos hablando de una presunta violación de derechos humanos por la omisión del Estado de hacer lo que le tocaba hacer, garantizar en la medida de lo humana, legal y financieramente posible, proveer de una estructura gubernamental que permitiera a la ciudadanía pues al menos resguardarse en una ubicación segura. Si por ejemplo me encuentro viviendo en una zona pues que está en una zona de invasión, que sabemos que no tengo los permisos para estar viviendo en esa ubicación, que mi casa no está conforme a las medidas de seguridad adecuadas, pues entonces por lo menos tengo que tener la oportunidad de saber a dónde me tengo que dirigir, en qué albergue me tengo que resguardar para salvaguardar lo más importante, que es mi vida, mi salud y la de mi familia. Me gustaría, si se pudiera, a efecto de fortalecer, con la intención de poder vincular precisamente protección civil con derechos humanos. Primeramente, pues, tomando en consideración el evento del sismo que ocurrió en la Ciudad de México en 1985, pues la Organización de las Naciones Unidas crea la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Esto es en 1999. A la postre se emite el marco de Sendai para la reducción de riesgos, que esto abarca en el periodo del 2015 al 2030. También lo concatenamos con el Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas, que marca los objetivos, los 17 para el desarrollo sostenible. Y en específico sí me gustaría puntualizar, aunque se correlaciona con varios de ellos, el 11, en relación a ciudades y comunidades sostenibles. ¿Por qué? Hace unos momentos mi compañera Lourdes González, que ella es geóloga y es encargada del área técnica y pues de hecho maneja lo del Atlas Estatal de Riesgos, pues se menciona que en este marco, que primeramente tenemos que comprender pues qué es un riesgo, realizar incluso pues fortalecer lo que es el enfoque de gestión integral de riesgos. Entonces se emite la Ley General de Protección Civil,
y a la postre en nuestro estado se emite la ley de protección civil y de gestión integral de riesgos para el estado y sus municipios en el 2015. Pero comentarles primero, antes que nada, les envía un saludo el subsecretario Héctor Amparano Herrera, pues quien debo de destacar, aunque a él no le gusta mencionarlo mucho porque es una persona realmente muy sencilla. Él estuvo trabajando directamente en la Coordinación Nacional de Protección Civil, entonces está muy claro el nuevo enfoque de lo que protección civil es más prevención, pero la gestión integral de riesgos incluso abarca la previsión, que esto es precisamente la sensibilización y capacitación sobre el tema de lo que abarca pues la protección civil, porque protección civil no solamente es entregar pues colchonetas y despensas, no, es incluso el poder tener esta sinergia entre sociedad y gobierno. También trae la visión de que vamos a comenzar a crear en las colonias comités comunitarios, en donde obviamente tienen que involucrar a la sociedad con enfoque pues diferenciado, con enfoque de perspectiva de género, con enfoque inclusivo, porque también tenemos que saber qué sector de la población en colonias tienen alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad, en un momento dado, qué persona está para poderla ayudar, tener un plan de evacuación. Entonces, el enfoque de gestión integral de riesgo abarca pues la previsión, que es esta parte de la sensibilización. Sensibilización es que exista una verdadera comprensión sobre la importancia de un tema. De nada sirve tener una información en donde no comprendo, que es muy importante primeramente establecer qué relevancia tiene protección civil o gestión integral de riesgos con derechos humanos. Porque hablando de la cultura de la prevención, de prevención, y que en un momento dado tuviera que hacer alguna obra de mitigación, que esto es para evitar que esté el peligro, pues lo que prevalece es el derecho humano a la vida, el derecho humano a la integridad física, el derecho humano que tiene una persona a tener un patrimonio. Entonces es por ello que es muy importante incluso lo que mencionó mi compañera Lourdes respecto, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la maestra Cherlin, en relación a los asentamientos humanos, que estén en un lugar en donde no sea en zona de riesgo o alto riesgo. De hecho, la Ley General de Protección Civil en el artículo 84 menciona pues que se tiene que utilizar la herramienta del Atlas del Riesgo, tanto el nacional como los estatales y los municipales. E incluso quiero aprovechar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de mayo, emitió 2 jurisprudencias que tienen que ver precisamente con los atlas de riesgo. Si me permiten, voy a puntualizar el registro económico porque puede ser que muchas personas estén interesadas y va a facilitar el acceso a los mismos. Es el registro digital 2030-390. Esto establece la Suprema Corte que los atlas de riesgos deben actualizarse cuando hay cambios significativos en las condiciones de territorio de la población. Es decir, que si incluso hay la construcción de un megaproyecto, pues se tiene que actualizar ese atlas de riesgo. También menciona que no hay un plazo para la actualización, que tiene que ser un tiempo razonable porque va a incluso depender de la afectación que puede ser un agente perturbador antropogénico o que tiene que ver natural, como los sismos, como los huracanes. Y la otra jurisprudencia que emitió la Suprema Corte es con registro digital 2030-391, que dice que es coincidente, dice atlas de riesgos debe de actualizarse cuando hay cambios significativos en las condiciones del territorio y de la población, pero aquí hace alusión precisamente que los atlas de riesgos son una herramienta que van a servir para poder garantizar pues la vida y la integridad de la población, ¿no? Entonces esa es la correlación. Sabemos que incluso tiene que ver la protección civil con el cambio climático, la Ley General de Protección Civil, la de nuestro estado, lo prevé, y que pues finalmente pues es un derecho humano también el garantizar pues que la sociedad viva en pues que que tenga una vida digna, y que tiene que ver incluso con las aguas limpias, con el ecosistema limpio. Entonces, por eso es que estamos muy agradecidos, y vemos un área de oportunidad el que nos hayan invitado, porque precisamente los derechos humanos, como usted lo ha dicho, maestra Cherlin, impacta en toda nuestra vida cotidiana.
Vamos a platicar un poquito más de este tema y de la colaboración interinstitucional regresando de este corte. No se despegue. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Hazlo fácil, hazlo digital. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Para el jefe. Por el respeto de tus derechos, y nos fuimos a corte platicando un poquito sobre la colaboración interinstitucional. Me gustaría saber, Presidenta, cómo se gestiona esta colaboración interinstitucional, pues garantizando que sea respetuosa, digna y respetuosa con derechos humanos. Claro, justamente es lo que estábamos platicando fuera del corte, o sea, la importancia de tener esta coordinación y por qué es necesario, sobre todo cuando estás hablando de una situación de una magnitud que se requiere una protección civil o que se involucren todas las fuerzas del Estado en un acontecimiento natural o por la actividad humana pues a nivel masivo, ¿no? Justamente lo que decíamos es, a ver, ¿cuántos elementos están? ¿Cuántas dependencias entran? ¿Cuántas autoridades? Y que además no necesariamente todas son autoridades porque hay mucha labor de voluntariado. Aquí es un punto importantísimo, pues como ya más o menos se decía en el primer bloque y reforzarlo, ¿de dónde viene esta idea de que el Estado tiene que entrar
entrarle a lo que nosotros comúnmente llamamos como las tragedias, ¿no? De los fenómenos y los acontecimientos y les hemos dado esta connotación necesariamente trágica y negativa por la historia de dónde viene el tema, de dónde surge, con un acontecimiento tan terrible como lo fue el sismo de 1985, con el terremoto de 1985, en donde pues el país no estaba preparado para una situación de esa naturaleza. El Estado no estaba, la sociedad no estaba, y de repente toca lidiar con una situación, una cuestión de un fenómeno natural, que el fenómeno es natural, claro, ¿no? O sea, es así, pero la forma en la que lo vivió la ciudadanía, por supuesto, fue como una verdadera tragedia, y devino de pues la mala organización del Estado. Ahí hubo una situación en donde en efecto hubo una presunta violación de derechos humanos, porque había estructuras de edificios que ya habían sido catalogadas como inseguras y que no podía estar las personas viviendo en ellas, y por eso ya se les había desalojado. Y ya había de alguna manera el Estado realizado ciertas acciones para prevenir esa tragedia, y lamentablemente las personas no confiaron en esa información y en esa calificación y dijeron, ay, ¿qué va a pasar? Y se volvieron a meter, y pues ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que sucedió lamentablemente. Entonces, el país como tal, aprendimos lecciones muy importantes como sociedad. Estas conmemoraciones que se hacen en septiembre para recordar lo que sucedió, no se trata nada más de un ejercicio vacío de, ay, pues pasó esto hace un montón de años y a nadie le importa, ¿no? O sea, verdaderamente es parte de recordar nuestra historia y es necesaria para evitar que nos vuelva a suceder una situación de esa naturaleza. Porque si un Estado no está preparado para brindar la protección, va a volver a pasar una situación de esa naturaleza. Si una ciudadanía se anecia a no seguir las recomendaciones del Estado para salvaguardar su vida, va a volver a repetirse una tragedia de esa naturaleza. Sí. Entonces, es esta parte en la cual entender que ningún Estado por sí solo puede proveer una protección de esta naturaleza, de esta importancia, de esta significancia para tantas personas ante un fenómeno natural o humano masivo. Es el primer paso de la conciencia para poder asegurarnos de que no volvamos a vivir acontecimientos que van a seguir pasando, porque esta idea de que hay que los huracán igual a malo, lluvia igual a mala, tampoco es correcta, porque sabemos que el agua que llega de las lluvias y de estos fenómenos también es necesaria, importante para que el Estado pueda desarrollarse de manera saludable también. Entonces no equivale a malo, pero si no estamos en una buena preparación, si no trabajamos de manera coordinada, sociedad, autoridades y pues todos los sistemas en comunitario, ¿no? Por supuesto, atendiendo a grupos de atención prioritaria, este punto es indispensable, porque hemos generado la protección civil desde los estereotipos también de personas que no tienen una discapacidad, por ejemplo, o que hablan el idioma, o que tienen acceso a internet, o que tienen acceso a la televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Pero en algunas comunidades nada más llega la señal de radio, por eso es tan importante esta señal que brinda el Instituto Estatal de Radio y Televisión, y que a través de la radio ya hace llegar esta información tan importante a las rancherías, que puedan conocer sobre qué es lo que tienen que hacer, y a las personas en una situación de emergencia no están pensando si le corresponde a una subsecretaría con unas siglas o le corresponde a la otra subsecretaría con las otras siglas. Está buscando que el Estado, así en esta concepción figurativa, ¿no? Como la tenemos concebida desde que se generó la República, ¿no? Como tal. A mí no me importa la sigla que traigas, a mí me interesa que alguien me resuelva una situación de emergencia, alguien que tenga las facultades de ley, la autoridad, el equipo para poder atender una situación de emergencia. Y al Estado lo mismo, ¿no? O sea, el Estado está en una situación de emergencia, y en esa situación de emergencia históricamente no se ha puesto a decir, a ver, ¿quiénes tienen discapacidad? A ver, ¿quiénes tienen acceso a internet? A ver, no, porque obviamente ha diseñado sus sistemas de emergencia y alerta de manera generalizada. Uh-huh. Por eso es tan importante que
este tipo de ejercicios, este tipo de mapeos, este tipo de identificación de grupos de atención prioritaria por zonas, de generar redes de apoyo, se tienen que dar antes, de manera preventiva y de manera sistemática, con los simulacros. Por eso son tan importantes los simulacros, que a veces la ciudadanía dice, ay, qué flojera, y me quitan el tiempo, yo, ¿para qué estoy invirtiendo en esto? Y jugando, en lugar de entenderlo como lo que es un ejercicio que si no se hace de manera correcta y no lo tomas con la seriedad necesaria, puede costarte la vida, si no a ti, a otra persona, porque por tu mal comportamiento en una situación de emergencia, a lo mejor tú no mueres, pero a lo mejor sí le cuesta la vida a alguien más por tratar de salvarte. Entonces hay que ser conscientes, y lo vemos también mucho en el tema de la ciudadanía que irresponsablemente se mete en los arroyos cuando están crecidos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de circunstancias son las que tenemos que entender como ciudadanía, especialmente en una situación de riesgo, que no podemos estarnos dando el lujo de ser así de irresponsables y poner al Estado en una situación tan delicada como tener que enfocar los esfuerzos a rescatar a una persona irresponsable en lugar de continuar brindando una protección civil en general ante una situación de emergencia. Y dices bien, Presidenta, el tema de la protección civil empieza desde uno mismo, desde la autoprotección. En protección civil, la institución, estamos trabajando mucho con el tema de la concientización. Generalmente los individuos somos amantes de ponernos en riesgo, lo dices bien, cuando pues llueve, somos un estado con conciencia de lluvia, nos gusta que llueva, la carencia nos hace tener ese deseo, y salimos a ver los arroyos, salimos a ver llover. Esto nos pone en riesgo. Han pasado muchas situaciones de este tipo. Estamos en Los Cabos, por ejemplo, tenemos una situación en zonas de riesgo de más de 45,000 personas asentadas en arroyos. Es una situación grave porque pues, es una zona crítica que pone en apuros a las autoridades. Entonces, la conciencia inicia desde uno como persona, decir, ¿dónde me voy a asentar? A veces la necesidad te lleva ahí, pero tiene que prevalecer la conciencia, la autoprotección, porque al final quien se asienta en una zona de riesgo, pues se pone en riesgo uno mismo. Sin embargo, esa responsabilidad se la dejan al Estado. Si trabajáramos en conjunto, Estado y sociedad, avanzaríamos más. Hemos estado avanzando, la verdad es que se ha hecho mucha conciencia, ahora hay sociedades más resilientes, emanado de todas las situaciones en las que se ha vivido. Como bien dices, los riesgos naturales van a estar siempre, los fenómenos van a estar siempre, los hidrometeorológicos, los sismos, están siempre. El tema aquí es la actitud y la postura en la que los tomamos. Nosotros decidimos el riesgo, y para eso pues está Protección Civil, para estar con las personas, apoyándolas. Nosotros desde el tema de los atlas de riesgo estamos en las comunidades, verificando zonas, apoyando a las personas. Ya nos han estado llegando solicitudes a la subsecretaría, simplemente de personas que quieren comprar una vivienda. Nos han preguntado, ¿pueden checar si esta vivienda yo la quiero comprar? ¿Pueden checar si está en una zona de riesgo? A veces ha salido, sí, no, ni te arriesgues, no compres el riesgo. Entonces, para eso sirve la conciencia en las personas, para que uno mismo aprenda a protegerse y no le delegue todo a las autoridades. Hay una frase que dice que no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces, sí, definitivamente en México fue un parteagua lo del sismo de 1985, pero sí tratar de correlacionar lo que comentaba Presidenta en por qué es una obligación del Estado el garantizar. Bueno, pues la Ley General de Protección Civil se emitió a la postre de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue el 10 de junio del 2011. Entonces, claramente, en el artículo 1 establece que es una obligación del Estado, pues el garantizar. Pero también es cierto que hay otra legislación que nos indica qué se entiende por dignidad humana, que es la Ley General de Víctimas, en donde indica que es también una obligación
de la ciudadanía, de la población, de la persona gobernada, el no soslayar ni violentar derechos humanos. Qué importante, vamos a retomar este tema después del corte, no se vayan. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. México Canta es un concurso para las y los jóvenes. Cambiemos las narrativas. Contemos quiénes somos desde la esperanza y la paz. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y la discriminación a través de la nueva música mexicana. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en mexicocanta.gov.mx. México Canta por la paz y contra las adicciones. Gobierno de México. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sur California. Conéctate, comenta. Nacional en el 2016. Imaginen que nuestra vida depende de una llamada al 911 y no entra. Y no entra porque alguien más marcó para hacer una broma o está haciendo mal uso de este número. Esta es una realidad y esto es algo que sucede todos los días. El 90% de las llamadas al 911 son improcedentes o falsas. Por eso hoy vamos a hablar de su uso responsable como un servicio que realmente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Presidenta, ¿qué mecanismos existen para que una persona pueda denunciar el mal uso de atención al ser acompañada si no se le atendió adecuadamente? Claro, primero entender que el 911 es un número de emergencia. Claro. No es un número del gobierno, no es un número del Estado al que puedes llamar para cualquier cosa que tú necesites.
Existen muchos otros números de atención general, como para hacer una denuncia o para solicitar una atención para alguna situación en particular. El 911 nunca debe ser la opción para llamar, a menos que estés en una situación de una verdadera urgencia y emergencia. Es una situación en la cual la vida, la integridad de alguien está en juego, la tuya o la de alguien que tú estás presenciando una situación que requiere una atención inmediata y urgente para ese sentido. Entonces, por supuesto, alguien que tenga conocimiento de una persona que realiza este tipo de actividades, de llamadas, pues de broma o de juego, o porque me dejaron una tarea en la escuela, porque puede haber diferentes connotaciones por las cuales se usan este tipo de sistemas, es obligación denunciarlas. Por supuesto, no van a llamar al 911 para presentar una denuncia de esta naturaleza. Hay otras instancias, otros teléfonos, hay un número específico que es para las denuncias, y entonces la importancia de entender lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Entender que los mecanismos y los sistemas del Estado, por supuesto, el Estado tiene la obligación de garantizar, y todas las personas, todos los servidores públicos tienen la obligación de brindar esta atención, como decíamos, platicando con el artículo 1 constitucional. No me importa si las siglas de tu dependencia de gobierno son las adecuadas o no. A mí lo que me interesa es que alguien me apoye, y por eso el 1 constitucional lo que hace es decir, sin importar quién seas, de qué dependencia, de qué entidad, en qué nivel de gobierno te encuentres, si eres persona servidora pública, tienes la obligación de brindar la atención a la ciudadanía que te la está pidiendo. ¿Eso significa que tienes que hacer lo que te está pidiendo? Por supuesto que no, porque sabemos que cada autoridad tiene sus facultades, tiene sus atribuciones, tiene las autorizaciones que puede hacer o no, pero sí tiene la obligación de canalizarle y de orientarle a la autoridad que es correspondiente. Y si yo, persona servidora pública, que en ese momento me están hablando para hacer una petición en particular, no sé a qué autoridad o a qué dependencia le tengo que canalizar, pues entonces sí es mi obligación averiguarlo. No es obligación de la persona averiguar a dónde me tengo que dirigir, es obligación de la persona servidora pública averiguar a qué autoridad le tengo que canalizar. Y por eso, en ese sentido, sí es obligación de la ciudadanía también no hacer un mal recurso de estos sistemas. El gobierno está evidentemente en todas sus entidades, en todas sus dependencias, pues saturado con las necesidades que requiere la ciudadanía. Y el desperdiciar, porque esa es la palabra correcta, desperdiciar los recursos pocos que existen dentro del Estado para atender una demanda tan importante y significativa como la que se tiene en realidad desde la ciudadanía, es un verdadero ejercicio de inhumanidad. Porque ninguna diversión, ningún TikTok, ningún YouTube, ninguna popularidad, ningún like merece el desperdicio de los recursos del Estado para realizar cualquier pues llamada falsa a un número de emergencia como el 911. Y por supuesto que quien tenga conocimiento de esa situación y no la denuncie está siendo cómplice de esa situación. Cualquier persona que ve un tutorial y le da like y se le hace súper divertido, está siendo cómplice de ese desperdicio de recursos. Y esos recursos que le podían haber salvado la vida a alguien más y que lamentablemente no se dio la situación porque se destinaron para atender una llamada falsa. Esta es nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas de no prestarnos para vanagloriar este tipo de actividades ilegales, porque por supuesto que es ilegal realizar este tipo de llamadas y bromas, ni siquiera para que sea por fines educativos, como decía, ni siquiera porque es que mi maestra me dejó en la escuela la tarea. Claro que no, si es así hay que también hacer el llamado a esa escuela o esa institución que dejó semejante cosa de tarea, ¿no? Entonces, no existe ninguna razón, ni ninguna causa, ni ninguna justificación para realizar este tipo de llamadas. Claro que sí, de ahí el punto tan importante de la sensibilización que retomamos. Me gustaría saber, como expertas, ¿qué mensaje le quieren compartir a la audiencia, específicamente a niños, niñas y adolescentes, sobre el uso correcto del número 911?
Claro, como bien comentaba la presidenta, es bien importante el uso correcto, tener conciencia, ¿no? Pasa igual, comentábamos en el corte, el tema con los bomberos, que se hace una llamada falsa, una llamada en broma o por lo que ustedes quieran y manden, pero se desperdicia un recurso y se puede arriesgar a no atender a una situación de verdad de emergencia por atender un llamado falso. Entonces, pues con nuestra niñez acudir nuevamente, ¿no? Generar conciencia en que hay situaciones que de verdad implican el uso del 911 y tener pues esa responsabilidad. Y pues con los grandes, ya estamos muy grandes, a veces ya estamos muy viciados y va a ser un poquito complicado, pero con los niños, a sus papás díganles, hay que aprender a usar el 911 correctamente, hay que tener conciencia de que sí se puede se puede requerir en situaciones de verdad que lo requieren y pues la base es los niños. Yo siempre lo he dicho, desde la niñez podemos empezar a tener nuevos cimientos. Y pues solamente así vamos a poder impulsar más responsabilidades. Hemos estado trabajando en las escuelas en materia de sensibilización y capacitación dependiendo pues a la población que se le esté dando el tema, pues con la intención de sensibilizar para efecto de que hagan el uso correcto del 911. Se comprende en decir 911 precisamente porque incluso niños o niñas de hasta 5 años han podido marcar y de esta forma poder salvar. Entonces sí es muy importante concientizar en que por favor no hagan el uso de este número de emergencia de broma, porque finalmente pues no es padre pues que en un momento dado los recursos o los esfuerzos del Estado se vayan a un lugar en donde no lo es, y finalmente precisamente es para atender una emergencia, y también los papás que nos ayuden y mamás a concientizar a hijos e hijas. Claro que sí. Presidenta, ¿podemos considerar el 911 no solo como un servicio de emergencia, sino como un mecanismo de protección de derechos humanos? Claro, por supuesto. Como decía, en una situación en la cual pues alguien está atentando contra tu vida y tú requieres que un elemento de seguridad se apersone de inmediato para ayudarte con el uso de la fuerza pública, que es pues los elementos de policía son precisamente quienes tienen esta importantísima labor de salvaguardar a la ciudadanía ante una situación de emergencia. Pues claro que puedes llamar al 911 para pedir que acuda, ¿no? Si por ejemplo hay una persona una situación de la violencia doméstica, familiar, donde está una persona lamentablemente pues que terminó la relación o que continúan en la relación y está siendo violento o violenta contra la familia, contra los niños, las niñas, mi vecina, quien sea que está viendo esta situación, de inmediato debe, no es que pueda, debe llamar al 911 para reportar la situación de emergencia y acudir de inmediato para atenderla. No es hay que alejarse también de la idea de que solamente la persona que está en esa emergencia puede hacer la llamada. Por supuesto que no, vivimos en una sociedad, vivimos en comunidad, y así como si estuviéramos en una situación de emergencia y quisiéramos que alguien que escuchó nuestros gritos, ¿no?, nuestros vecinos, vecinas, llamaran a los elementos de policía para auxiliarnos, de la misma manera, por supuesto, tenemos este compromiso humano para auxiliar a una persona que se encuentra en emergencia. ¿Y qué estrategias están impulsando para la capacitación del personal en el número del 911? Bueno, pues obviamente todo el personal, de hecho comentarles que el subsecretario Héctor Amparano pues nos ha instruido a todo el personal a que nos capacitemos en técnico básico de gestión integral de riesgos, y también comentar, Presidenta, que en la reciente instalación del Consejo Estatal de Protección Civil el 16 de mayo, uno de los acuerdos fue que quienes integran el Consejo Estatal tienen que impulsar y garantizar que en sus actuaciones
se garantice los derechos humanos, el enfoque de perspectiva de género, el enfoque de interculturalidad y el de interseccionalidad. Esto es muy importante porque finalmente el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, así como el secretario general de gobierno, José Saúl González Núñez, pues han hecho esfuerzos muy grandes y significativos para que se transversalice pues los derechos humanos. Entonces, esto nos ha conllevado precisamente a que estamos trazando para que podamos crear, como les había comentado, los comités comunitarios en materia de protección civil, en donde podamos precisamente aterrizar estos conceptos, no nada más que queden en teoría, sino que a la práctica, para saber pues el sector de grupos prioritarios con los que se cuentan y qué medidas o acciones afirmativas se deben de tomar en consideración. Excelente, vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. ¿Tienes entre 15 y 25 años? Te invitamos a participar en el... Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Subcalifornia y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Subcalifornia. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos de regreso aquí en Por el Respeto de tus Derechos y ya llegamos a este módulo final. Se nos fue otra vez, como siempre, muy rápido, pero recuerden que todos nuestros programas están en YouTube, en el YouTube de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, y también los pueden encontrar a manera de podcast en Spotify para que regresen y los puedan atender.
Proteger también es un derecho y estar informadas e informados puede hacer la diferencia entre un susto y una tragedia. Esta mañana hemos tenido el privilegio de compartir con la maestra María Isabel Cruz del Toro, ella es asesora jurídica, y María de Lourdes González Corona, geóloga, ambas de la Secretaría de Protección Civil del Estado, encargadas del área técnica, y ambas vienen también en representación de Héctor Amparano Herrera, que es subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, a quien le mandamos un fraternal saludo también. Para cerrar este módulo, ¿qué mensaje quieren dejar a la audiencia? Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación a estos importantes espacios de difusión y pues dentro de la Subsecretaría de Protección Civil Estatal, bajo la tutela del subsecretario Héctor Amparano, hemos estado trabajando intensamente, sobre todo en la concientización para que las personas no se pongan en riesgo, para que se respeten las zonas de riesgo y para el correcto uso y el conocimiento de los atlas de riesgo. Entonces, en esta sintonía nos encontramos muy ocupados, no preocupados, ocupados, claro. Haciendo conciencia, trabajando intensamente, y pues un saludo de parte de nuestro subsecretario, quien siempre está a la vanguardia de toda esta temática de la protección civil. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos el día de hoy. Isabel. Agradecer a la maestra Cherlyn Ramos y aparte felicitarla porque ya casi cumple 2 años con este maravilloso programa que finalmente sirve para garantizar los derechos humanos de la población porque se mantiene informada. También, Evelyn, muchas felicidades. Gracias. Sí quisiera destacar que parte de la gestión integral de riesgos es precisamente la resiliencia, que esto también es tomar en consideración a la persona por la situación o el contexto de desastre o emergencia por la que pasó, realizar acciones de recuperación y reconstrucción y pues esto se está realizando de manera coordinada con todo el aparato interinstitucional de los 3 órdenes y niveles de gobierno, pero se está fomentando la participación de la población y concientizándola. Entonces estos espacios, como lo comentó mi compañera Lourdes, sirven y estamos muy agradecidos y les agradece la invitación el subsecretario Héctor Amparano Herrera. Muchas gracias, gracias por venir a acompañarnos. Presidenta, ¿con qué mensaje final nos deja? Pues evidentemente reconocer los importantísimos avances que ha habido en materia de protección y garantía de derechos humanos con este tipo de políticas públicas estatales como la que nos comparte hace un momentito, la creación de este acuerdo ya con este enfoque especializado en materia de protección y garantía de derechos humanos a la hora de realizar todo este tipo de adecuaciones desde protección civil es importantísimo porque precisamente da esta política pública estatal que va a permitir reducir las pues lamentables oportunidades de que alguna persona de un grupo de atención prioritaria se vaya a quedar fuera de la red de apoyo, fuera de la atención y poderlas identificar a priori precisamente para garantizar pues que el Estado realmente brinde este acuerpamiento que le corresponde como una de sus garantías constitucionales y además también a nivel nacional acabábamos de pasar pues esta reunión que tuvimos en materia de protección civil en Los Cabos el mes pasado apenas, donde la subprocuradora a nivel nacional hizo esta mención tan importantísima de la inclusión con participación digna y en cantidades correctas y paritarias en el tema de protección civil a nivel nacional y por supuesto que ahora lo estamos viendo también aquí a nivel estatal. Entonces, por supuesto que el tema de protección civil no es un tema de hombres, es un tema de personas, de comunidades, de redes de apoyo y por supuesto de prevención y control para que podamos reducir las oportunidades de pues no vivir una situación de una lamentable tragedia y recordemos que siempre en lo material pues encontraremos otra manera de reponerlo, pero la vida y la integridad de las personas, esa es la que por supuesto es invaluable y es la que tenemos la obligación de proteger en colectivo, en comunidades y por supuesto también en equidad. Agradecemos mucho a nuestras expertas que nos acompañaron el día de hoy, compartiendo sus experiencias, por supuesto, todo su conocimiento. Gracias a nuestra querida presidenta por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Y por supuesto, gracias a Canal 8 y a la señal de la 99.1 de FM y 1050 de AM, que nos ayuda a llegar muy cerca de todos y todas ustedes. Me despido, nos despedimos, pero tenemos una cita el próximo martes en punto a las 10 de la mañana, aquí en su programa favorito,
por el respeto de tus derechos. Vamos a tener un excelente día. Esto fue Por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.